Continuamos en la Facultad de la UNED en el tema Historia Antigua de la Península Ibérica, segundo parcial. El Reino Católico de Toledo, tema 10. En primer lugar, debemos de tener en cuenta cuál fue la gestión de Leovigildo para poder entender las circunstancias posteriores. Los objetivos de sus hazañas militares iban encaminadas a la defensa y ampliación del territorio del reino, consiguiendo la anexión del reino suevo. Otro objetivo era conseguir la unidad del Estado bajo la institución monárquica y así erradicar las querellas internas. Para tales tareas se inspiró en el reino de Bizancio. El reino de Recaredo, 586 al 601. Recaredo asumió el trono después de la muerte de Leovigildo en el 586, aunque ya estaba desde hacía algún tiempo asociado al trono. Recaredo optó por una política de concordia con la nobleza laica y por una conversión al catolicismo, que era lo que profesaba la mayoría de sus súbditos. Estas decisiones parecen alejarse a la tendencia política llevada a cabo por su padre, Leovigildo. A la muerte de Leovigildo le sucedió en el trono su hijo Recaredo, asociado a la corona desde año antes. El reinado de Recaredo se nos presenta en cierta medida como una gran paradoja. A primera vista, su conversión al catolicismo, su pacto con la Iglesia Católica y su política de concordia con la nobleza laica aparecen como contrarios a la actividad política llevada a cabo por su padre, Leovigildo. Pero sin embargo, los objetivos políticos llevados a cabo por Recaredo fueron en esencia los mismos de Leovigildo. Serían la unidad e integración de todos los sectores dirigentes que componían el Estado y fortalecimiento del poder de la realeza y en concreto de su dinastía. El reinado de Recaredo se puede dividir en dos periodos, separados entre sí por el acontecimiento más importante y trascendente de él, el Tercer Concilio de Toledo, celebrado en mayo del 589. Los hechos de mayor relevancia de su reinado pueden incluirse en su totalidad en el primer periodo. La conversión de Recaredo. El objetivo principal de Leovigildo era fortalecer el arrianismo. Para tal efecto, intentó allanar el camino para los nuevos conversos y crear grupos de poder arriano en las ciudades del reino, creando a través de los obispos el pueblo godo y los hispanorromanos conversos el grupo político dominante. Uno de los primeros actos realizados por Recaredo en 587 fue su conversión personal al catolicismo. Esto supuso una serie de descontentos, sobre todo en la nobleza arriana, que ejercía un control político y religioso. Recaredo intentó una serie de medidas, reuniones con los obispos arrianos, en los que se hacía referencia a las pocas diferencias entre confesiones, acercamientos a nuevo planteamiento religioso para evitar los conflictos. Pero no fueron las diferencias doctrinales, el misterio de la Trinidad y el tránsito de una fe a otra, sino la presión política del sector arriano que había hecho de la religión una profesión que le proporcionaba beneficios políticos importantes. Existe una tradición representada por Gregorio de Tours y el Toronense en la que se afirma la conversión al catolicismo de Leovigildo poco antes de su muerte. Aunque es probable que este dato sea incierto, existen indicios que abogan por cambio en la política religiosa de Leovigildo poco antes de su muerte. Tales serían el final de los destierros de Masona y Leandro de Sevilla y lo que parece claro macedonismo e incluso tendencia procatólica en la propia religiosidad de Leovigildo. Lo cierto es que uno de los primeros actos realizados por el nuevo rey, Recaredo, fue su conversión personal al catolicismo. Dicha conversión se realizó a los 10 meses de su coronación. Las razones concretas permanecen ocultas, aunque es posible pensar que junto a la conciencia, el fracaso de la política primitiva de su padre para conseguir la unidad de religión, pudiesen pesar también motivos, personas de convencimiento. Conocedor de la oposición que podría encontrar en ciertos sectores muy influyentes del Estado, procuraría afianzarse en el poder mediante alianzas con los merovingios, incluso con pactos con su madrastra Goswinta, jefe de filas de una poderosa facción nobiliaria y ferviente arriana, pero sobre todo intentaría ganarse para su causa al mayor número posible de obispos de la Iglesia arriana,
A juzgar por las actas del Concilio III de Toledo, lograría un éxito bastante notable. Sublevaciones y política exterior. A pesar de todo, no pudo evitar que estallaran conflictos inmediatamente después de su conversión, en todos los cuales la cuestión religiosa estaba presente. Unos puntos comunes a todos estos intentos serían la dispersión territorial e incluso cronológica, que hace pensar en una falta absoluta de coordinación de esfuerzo y, por tanto, en la carencia de un frente unido anticatólico y antirrecaredo. Otro punto sería la participación en ella de obispos arrianos que participarían como cabezas visibles de las sublevaciones y como creadores de un sustento ideológico de ellas que legitimaría la rebelión y el destronamiento de Recaredo. La legalidad de su reinado se había quebrado con una conversión a una fe errónea. Y otro punto sería la participación en todos los intentos de importantes miembros de la nobleza visigoda. Muchos de ellos ocupaban importantes cargos en la administración con independencia de la religión que practicara. La conversión de Recaredo al catolicismo produjo conjuras y querellas internas, protagonizadas por la aristocracia arriana que perdía su posición privilegiada de dominación. El primero de estos intentos de rebelión fue el que tuvo lugar en la ciudad de Mérida. Un grupo de nobles visigodos, comites civitatis de Lusitania, formado por Witterico, Sega y Bagrila, intentaría en el 587 asesinar al dux de Lusitania, Claudio, y obispo católico Masona, dos de los principales instrumentos de la política realizada por Recaredo. Su objetivo era derrocar a Recaredo y nombrar rey a Sega. El intento fracasó, por falta de apoyo popular y sobre todo porque Witterico, perteneciente a la aristocracia, que posteriormente sería rey, y uno de los principales conspiradores, se volviese atrás. Las medidas tomadas por Recaredo después de la sublevación muestran una extraordinaria prudencia, tratando de atraerse a gran parte de los conspiradores e imponiendo castigos selectivos a otros. El segundo de estos intentos parte del propio palacio, en el 589. La madrastra de Recadero, la reina Goswinta, y el obispo arriano de Toledo, Uldila, tras demostrar estar de acuerdo y aceptar el catolicismo, intentarían una conspiración en la que su objetivo principal era destronar a Recaredo. Fueron descubiertos y Uldila fue desterrado y la reina murió. La conjura no sale del propio palacio y se neutraliza coincidiendo con la muerte de la reina Goswinta. El tercer intento tiene lugar durante el año 588 y principio del 589 y tuvo lugar en Septimania, y que con el tiempo se presentaría bastante más peligroso al contar con el interesado apoyo de Gostran, de Borgaña. La rebelión estaría encabezada por dos condes godos, Granista y Vildiguerno, y tendría como ideólogo al obispo arriano de Narbona, ciudad dentro de la rebelión, Atáloco. Para cortar dicha rebelión se mandó a Septimania al dux de la Lusitania, Claudio. Este último, y contando con el apoyo de Childeberto y Brunequilda de Austrasia, obtendrían una decisiva y cruenta victoria sobre las tropas expedicionarias borgoñonas, mandadas por el franco Bosón. Sería entonces cuando el rey Recaredo, con el aplastamiento de las rebeliones, decidiría dar un paso decisivo a su política unitaria con la convocatoria del Concilio de Toledo, con el fin de ratificar la abjuración oficial de la herejía arriana y realizar la pertinente reorganización de la nueva Iglesia unitaria y nacional. En el 590, otra conspiración, esta sin embargo sin implicación de ningún obispo, fue una conjura nobiliaria, dirigida por Argimundo. Su objetivo era acabar con la vida del monarca y colocar a Argimundo, y fueron descubiertos, y se impuso los castigos pertinentes. Seguramente esta última conjura fue la respuesta de un grupo de la nobleza ante el reforzamiento del poder real que Recaredo impuso durante la celebración del Concilio III de Toledo. En cuanto a la política exterior, Recaredo recibió una herencia envenenada de su padre, unas relaciones difíciles con las monarquías merovingias que deseaban arrebatar la Septimania a los visigodos. Varios hechos influenciaron. Denigrante trato recibido por Ingunda, esposa de Hermenegildo, a manos de su abuela y por la muerte de Hermenegildo.
Después de varios intentos por restablecer las relaciones con las monarquías merovingias y visigodas, solo consiguió la colaboración de Chideberto II y Chilperico, pero Gontran se negó. Sin embargo, con Guntram las relaciones fueron muy distintas. Las ambiciones de este de anexionarse la Septimania no habían desaparecido e intentó su conquista aprovechando las rebeliones nobiliarias y arrianas en el año 589. La derrota sufrida por sus tropas acabó para siempre con cualquier intento de penetración en la Septimania visigoda. El Concilio III de Toledo. El concilio, convocado por el rey y en el que insistieron para su convocatoria San Leandro, obispo de Sevilla, Eutropio, abad del monasterio de Servitanum, y el obispo de Valencia, tuvo una asistencia de personas civiles y eclesiásticas. Recaredo determinó los temas a tratar, que los notificó a los obispos mediante el Tomus Regius, y desde un principio el rey dio a entender que la monarquía asumía funciones de vigilancia de la fe y de protección de la nueva Iglesia Nacional Católica. El concilio, convocado por el rey, que ocupó al mismo tiempo la presidencia de sus sesiones, al mismo tiempo que señala ya de una forma clara las atribuciones de protector y vigilante que se atribuía a la nueva Iglesia, con este hecho Recaredo reforzaba y profundizaba en el proceso de imperialización de la realeza visigoda ya iniciada por Leovigildo. En las actas conciliares el poder real es conceptuado como Maestias Imperium, a semejanza de los emperadores bizantinos. Recaredo es aclamado por los padres conciliares como Orthodoxus Rex y se le atribuyen funciones apostólicas. Según las actas que nos han sido transmitidas del Tercer Concilio de Toledo, este constó de dos partes muy bien diferenciadas. La primera estuvo dedicada a manifestar y dar pública y oficial constancia de la conversión a la fe católica del rey, un número importante de obispos y clero arriano y determinados nobles visigodos, apareciendo Recaredo como promotor de la unidad y la Iglesia y de su paz. Y la segunda estuvo dedicada a la aprobación de una serie de cánones, por los que se intentaba regular la estructura y funcionamiento de la nueva Iglesia del Estado y robustecer la disciplina eclesiástica, y se ordenaron y reglamentaron materias no estrictamente religiosas. Los concilios atendían cuestiones disciplinares y religiosas, pero estos concilios se utilizaban como instrumento de apoyo de las leyes y orientaciones políticas de los reyes y de formulación doctrinal. La incorporación de los arrianos a la Iglesia Católica. No se les exigió la rebautización de los conversos, bastó la confirmación o la imposición de manos sacerdotales. Para los obispos arrianos que acudieron al Tercer Concilio de Toledo y se pasaron a la fe católica, recibieron previamente garantías de que iban a ser confirmados en sus sedes episcopales. Esto tuvo consecuencia que en algunas sedes coincidieron un obispo católico y un obispo arriano converso. La Iglesia buscó facilitar el paso de una religión a otra. En uno de los cánones del concilio promulgaron que los templos arrianos y sus posesiones pasarán a ser iglesias y propiedades católicas, puestas bajo la autoridad de los obispos católicos en cuyas diócesis se encontrasen. Copartición de la Iglesia en tareas de gobierno. Aparte de las disposiciones religiosas que se estipularon en el Concilio III de Toledo, se realizaron algunas aportaciones que se incorporaron a los asuntos políticos del Estado. De esta forma se establecía un gobierno compartido, pero que dependía en gran medida de la frecuencia de las convocatorias de estos conciliares provinciales a los que debían acudir los altos funcionarios, pero estas convocatorias carecieron de regularidad y los obispos no pudieron realizar su misión. El rey estipuló que en los sínodos provinciales acudiesen altos funcionarios territoriales y administradores del patrimonio fiscal, y de esta forma tanto los obispos como los funcionarios se ponían de acuerdo sobre el volumen tributario que debían pagar los contribuyentes de cada provincia, y así hacía que los obispos fueran los fiscalizadores de los abusos de los jueces y administradores, con la misión de denunciar ante el rey los abusos que pudieran detectar. El gobierno de Recaredo y el fin del reinado.
Después del Concilio de Toledo, pocas noticias se tienen del reinado de Recaredo, solo algunas menciones que hace Isidoro de Sevilla de operaciones militares contra vascones y bizantinos y de una política de moderación con la restitución a sus dueños de los bienes confiscados por Leovigildo, nombramiento de obispos y fundaciones de iglesias y algunas disposiciones contra los judíos que tuviesen esposas o concubinas cristianas o comprasen siervos cristianos. Los vascos, a pesar de la derrota sufrida por Leovigildo, continuaban sus acciones de independencia frente al poder visigodo, mientras que los bizantinos debieron de ganar territorio en la península, posiblemente en el sur. De todas formas, Recaredo, a finales de la década de los 90, habría querido llegar a un arreglo pacífico, en virtud del cual se garantizase el status quo fronterizo, para lo cual habría intentado servirse de los buenos oficios como intermediario ante la corte de Constantinopla del Papa Gregorio Magno. Cuando Recaredo murió, de muerte natural en Toledo, en diciembre del 601, pudo ser sucedido, a lo que parece sin mayores contratiempos, por su hijo Liuba II. El nuevo rey poseía no obstante faltas graves para poder mantenerse en el trono. Hijo bastardo de Recaredo, carecía de sangre noble por parte de madre, lo que le restaba el apoyo nobiliario. Lo cierto es que en el verano del 603, un golpe de estado, al parecer incruento, dirigido por Huiterico, otro tiempo rebelde y traidor, le destronó y después le hizo asesinar. Los sucesores de Recaredo: Liuba II, Huiterico y Gundemaro. Caracterización de la época. Se trata de una de las épocas más turbulentas y en parte peor conocidas del reino visigodo de Toledo. En el transcurso de los desiguales reinados de al menos 8 monarcas, Huiterico 603-606, Gundenaro 610-612, Sisebuto 612 al 21, Recaredo II 621, Suintila 621 al 632, Sisenando del 32 al 36, Chintila del 636 al 39 y Tulga del 639 al 642. En esta época vamos a asistir realmente a éxitos resonantes del poder central del Estado, pero también a fracasos rotundos que señalan una quiebra irreparable de los ideales de gobierno esbozados en su día por Leovigildo y en parte por Recaredo. Bajo esta última perspectiva, este largo periodo de algo menos de medio siglo puede ser visto como intermedio entre esas dos grandes cúspides constituyentes del reino visigodo de Toledo, marcadas respectivamente por Leovigildo, Recaredo y Cisdasvinto Recesvinto. Los reinados de Huiterico, Gundenaro y Sisebuto y buena parte de Suintila señalan un buen momento del poder central del Estado visigodo. Es el momento en que este mismo poder central obtiene, por otro lado, éxitos exteriores de enorme trascendencia, como la recuperación total de las posesiones bizantinas en la península ibérica. Por el contrario, los restantes reinados, hasta el 642, marcan una profunda crisis del poder monárquico atacado por la supremacía socioeconómica cada vez más evidente de la aristocracia, tanto laica como eclesiástica, y ante la incapacidad de institucionalizar y reglamentar de forma estable en lo político dicha supremacía nobiliaria. Surgirían, por doquier, rebeliones y golpes de Estado. Liuba II, del 601 al 603. Cuando Recaredo murió, de muerte natural en Toledo, en diciembre del 601, pudo ser sucedido, a lo que parece sin mayores contratiempos, por su hijo Liuba II. El nuevo rey poseía, no obstante, faltas graves para poder mantener el trono, como ya lo hemos dicho anteriormente. Huiterico, 603 al 610. Huiterico era un noble de origen lusitano. Después de protagonizar la conspiración arriana de Mérida, se mantuvo muy unido a la facción nobiliaria del Dus Claudio, que apoyaba a Recaredo. Huiterico consiguió el poder gracias al apoyo nobiliario que estaba descontento por la política de Recaredo. En su política exterior volvió a la ofensiva militar contra los bizantinos, aprovechando que en Constantinopla estaban pasando apuros. En el 607 fracasó sus intentos de suscribir una alianza matrimonial con la corte de Borgoña. Sobre la política interior del reinado de Huiterico, realizó una política represiva frente a ciertos sectores de la aristocracia, sobre todo de la establecida en la Narbonense, para lo que se apoyaría en miembros del episcopado.
En abril del 610, el rey sería asesinado en el transcurso de un banquete. No se saben las causas y las razones de este hecho. Este noble visigodo, rudo y bien dotado para la guerra, sería capaz de mantenerse en el trono hasta su asesinato en abril del 610. Los pocos datos que se tienen de su reinado parecen indicar que intentó realizar una enérgica política tanto en el interior como en el exterior. Se sabe de sus relaciones con los bizantinos y el mundo merovingio, las dos únicas potencias limítrofes para el reino visigodo de esta época. Isidoro de Sevilla nos informa de las frecuentes acciones bélicas contra las posesiones bizantinas realizadas durante su reinado. Con ello, Witterico volvía a la política ofensiva de Leovigildo, que se había visto frenada con una cierta recuperación bizantina en tiempos de Recaredo. La reanudación de la ofensiva visigoda debió de verse facilitada por la terrible crisis interna y exterior por la que atravesaba entonces Bizancio con los negros años del gobierno de Focas. La inundación del oriente bizantino por los persas y la renovación de la ofensiva lombarda en Italia impedirían cualquier envío de refuerzo a la lejana provincia de España. Los ataques de Witterico debieron centrarse sobre todo en torno al extremo occidental de la provincia bizantina. Aquí, Witterico debió restablecer en parte la situación alcanzada por Leovigildo, con la conquista de Medina Sidonia. En efecto, los visigodos lograron apoderarse en ese momento de la importante plaza fuerte de Saguntina, situada un poco más al norte de Medina Sidonia, sobre la misma estratégica calzada que unía Baesipo con Sevilla. La política llevada a cabo con la Galia merovingia debía obedecer a un doble fin. Tanto la conservación del status quo en las fronteras de la Septimania visigoda como buscar apoyos y seguridades exteriores a su familia y a su política ofensiva contra el imperio. Inciertas y escasas son las noticias que tenemos sobre la política interior del reinado de Witterico. Realizó una enérgica política frente a ciertos sectores de la aristocracia, sobre todo de la establecida en la Narbonense, para lo que se apoyaría en miembros del episcopado. Esta política, enérgica y limitativa, para las prerrogativas de la nobleza, debió ocasionar hondo malestar, incluso en las propias filas de la aristocracia, que le había llevado al poder en el 603. Aunque existen indicios de que al final de su reinado, Witterico intentó llegar a un acuerdo con dichos sectores nobiliarios. Lo cierto es que en abril del 610 el rey sería asesinado en el transcurso de un banquete como consecuencia de un complot tramado en el seno de su propia facción.